Nuestro compañero de audio nos dice que tenemos algunas pequeñas QRM que se llama habitualmente, ¿no? ¿Y está solucionado el tema? No forma parte del atrecho imaginario, o sea, esto realmente está ocurriendo. Bueno, vamos a seguir. No nos vamos a sugestionar. La situación sería así, en grandes rasgos, fue que mi interés por conocer y por mejorar en el ámbito de lo que es la parte más energética de curación, me llevó a conocer un aparato que se llama biotensor, que utilizaba en mi consulta. Y este biotensor es totalmente metálico, y a través de testajes con este biotensor pues tuve acceso con unos determinados protocolos con los que había yo adquirido, a reconocer, repito, por ese testaje, que había en determinadas personas que acudían a mi consulta pues energías no deseables. La fuente, digamos, de todo lo que pasó fue el testaje, que es una cosa que se usa mucho en terapias hoy en día, en kinesiología, como ella también practica, y muchas otras de sanación. O sea, Laura quiere un biotensor con la finalidad de poder hacer un testaje. O sea, una especie, para que ustedes entiendan, de analítica, para diagnosticar. Preguntar al cuerpo. Sí, a través de este aparato, pues bueno, se utiliza, no entraremos en detalle porque sería extenso, pero se utiliza para hacer, como dice Hermes, unas preguntas determinadas al cuerpo, y que este más o menos, pues a través de una respuesta muscular, si no me equivoco, pueda decir sí o no a estas preguntas, ¿no? O sea, realmente es un vehículo de consulta. Pues a raíz de ella utilizar eso, llegó un día que empezó a testar. Es que ella llegó a preguntar es lo mismo, ¿no? Digamos, en este ámbito, cualquier cosa, de todo, o sea, cosas fuera de lo que tenía que testar en las terapias, de lo que se enseña, que es preguntar a la energía del cuerpo, todo lo, digamos, fisiológico, energético, de energías terrenales, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ella se fue más allá, se fue a preguntar cosas como, bueno, cosas que no se pueden saber desde aquí. Cosas como, por ejemplo, la existencia de Dios. Pero bueno, mejor que se continúe ella explicándolo porque sabe bien cómo fue. Pero sí que es verdad que fue a raíz de mi apertura mental, porque yo tuve una apertura mental. Empecé a investigar muchas cosas en internet sobre existencias fuera de la Tierra, bueno, cosas espirituales, temas de dimensiones, realidades paralelas, bueno, muchas cosas, ¿no? Y le inculqué a ella muchas de estas creencias hasta que abrió la mente y empecé a preguntar cosas de eso, usando las herramientas de las terapias. Y cuando mezclas esas dos cosas, no sabes lo que puede salir y se descontrola todo. O sea, tenemos una duda, y esa duda, a través supongo que habrán otras herramientas, pero a través, en este caso, del biotensor, lo que se hace es utilizarlo como vehículo para poder obtener la respuesta a las dudas que tenemos. ¿Me puedes poner un ejemplo más fácil de captar? Por ejemplo, viene una persona con un problema, una enfermedad, no sabemos qué enfermedad es, y con el biotensor se establece una comunicación con el enfermo. Sí, bueno, con su energía, a nivel energético. O sea, es un aparato que conecta con la energía. Claro. Vale, es que eso es importante. Porque a veces el espectador se hace la idea, acostumbrados al TAC, a las clínicas, ¿no? O sea, estamos hablando de campos energéticos. Campos energéticos, sí. Vale, correcto. ¿Y qué ocurre a partir de ahí? Bueno, pues que llegó un momento, por lo que yo iba conociendo, que pensaba que no iba a funcionar ninguna terapia mientras la persona que viniera a consulta tuviera entidades que le estuvieran manipulando. Entonces, digamos que puse el foco en primero ver si había entidades que estuvieran manipulando a esa persona antes de hacer otro tipo de abordaje terapéutico. Y ahí fue donde realmente creo que empezó el conflicto, porque, bueno,
pues poco a poco en todas las personas que venían a mi consulta, pues todo el mundo aparecía con estas entidades. Según el testaje. Según el testaje con el biotensor, evidentemente. Eso de las entidades, perdona que te corte, o sea, tiene que ver con lo de la apertura mental de la que hablo yo. Empezó a testar, se empezó a creer en la existencia de entidades que están, digamos, en el plano astral, por decirlo así, digamos que es el plano, el más allá, que está aferrado también a este mundo, según esas creencias, ¿no? Pero por entidades de plano astral, es que claro, aquí estamos utilizando una terminología que la mayoría de las personas... Sí, claro, por eso digo el más allá, es como espíritus. Una entidad, ¿qué es una entidad? Como un espíritu desencarnado de una persona que ha muerto, pues su espíritu pues estaría por ahí vagando. Un supuesto campo energético de una persona que claro, ya no está exacto, en una situación de herida. Exacto. Vale, ¿y qué puede realmente influir? A mí me influyó muchísimo. Tengo que explicar el detalle. Yo fui poseída por entidades, o por una o por no sé las que fueron. Sí. Yo opino que cualquier persona que abre su campo energético está predispuesta a que te entren entidades, como él ha dicho. Son entidades, pueden ser personas desencarnadas, pueden ser entidades que se llaman arcontes, que son seres que ya viven en el plano de cuarta dimensión. Siempre están pululando por ahí con energías de baja vibración. Que tú, cuando estás poseída por un ser de esos, tú ya abres un poco tu energía, ellos lo ven y ya ven la puerta abierta. Es como si tienes fugas energéticas, por ahí te entran con las fugas energéticas. Es muy importante tener un equilibrio energético siempre bien, porque con discusiones, se te rompe tu propia aura. Y por ¿Cómo podemos saber a quién corresponde a la respuesta, ¿Cómo podemos saber realmente si esto no es producto de una autosugestión o si realmente pertenece? Yo sé que Laura ya tiene ganas de entrar, pero me refiero, ¿cómo podemos nosotros saber si realmente esto pertenece, repito, a lo que sería la sugestión propia del cuerpo, como cuando salimos del cine, vemos una película y nos quedan las imágenes impresionadas y acabamos viendo a veces una escena parecida? O podemos saber si esto es verídico, ¿existe algún código de referencia? ¿Existe algo que nos pueda decir, pues mira, esto de alguna forma es una prueba fehaciente de que me está pasando algo fuera del contexto físico, ¿no? Sí, porque primeramente empiezas a manifestar cosas físicas. ¿Cuáles serían esas manifestaciones? Pues también puede ser muchos dolores de cabeza, malestar general. Hay gente que tiene depresiones. Y esas depresiones, mucha gente se piensa que es porque son a veces entidades que te hacen sentir lo mismo que sienten ellos, que sentían en su vida. Y es eso. O sea que estamos hablando de que las enfermedades de esas entidades estarían trasladándose de forma energética en una persona que ellos hubieran decidido. Sí, te cogen tu energía. Y no solamente las enfermedades, sino, o sea, en el caso de la posesión, digamos, directamente cuando ya se están integrando en la persona, dentro de su energía, ser, cuerpo, como lo llamemos, pues se le cambia también a nivel físico, se puede comprobar desde fuera. Yo, por ejemplo, con mi madre lo vi, los ojos y la mirada era completamente distinto, las pupilas dilatadas, era completamente distinto, como si estuviera drogada. Bueno, y la sensibilidad mucho más exagerada. Esto sería, quien abogaría un poco con esto, quizás sería alguna frase bíblica en la que vemos que Jesucristo a las enfermedades las exorcizaba. O sea, venían personas con lepra y lo que hacía era realmente sacar los demonios, que bíblicamente hablando, ¿no? Sacar los demonios que supuestamente, supuestamente según la Biblia, de forma real y certera, estaba en el cuerpo de la persona enferma y se liberaba de esa enfermedad, ¿no? O sea, sería un poquito decir como esos enfermos que no tienen diagnóstico. Claro, ahora no quiere decir que todo el mundo que no tenga diagnóstico esté poseído, pero quiere decir, habría un pequeño porcentaje de esos enfermos que no se encuentra el motivo ni el porqué, muchos. Que quizás pueda ser un porcentaje pequeño, medio o alto, la situación. Yo sí que lo creo. Sí. En este mundo yo sí que lo creo. Mucha gente que está a lo mejor loca, que están encerrados, yo creo que están poseídos. En mi intención nunca hubo la búsqueda de algo negativo, sino todo lo contrario. En mi búsqueda espiritual personal era realmente lo que yo buscaba era una conexión con lo bueno, con la parte más elevada espiritual. Y esta entidad o entidades o este arconte, quien quiera que fuera, realmente se hizo pasar por eso que yo buscaba, y que realmente a través seguramente de mi pensamiento
él aprovechó. Comenzamos la situación con que una persona, Laura, decide profundizar en el tema de la investigación personal, podemos decirlo así, para ahondar más en la problemática de las personas que frecuentemente visitan su consulta y darle un motivo y un porqué. O sea, dar una explicación de qué está ocurriendo. A partir de ahí adquiere un aparato llamado Biotensor, que, como nos ha aclarado muy bien su hijo, lo que hace es establecer una conexión más favorable, más fácil con el campo energético de la persona que la visita. Y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Paso por paso. Ella, según ha contado Hermes, repito, empieza no a enloquecer, sino, como haría usted o haría cualquiera, cuando ve que un mecanismo tiene respuesta, pues a utilizarlo con más frecuencia. Y tratar de encontrar respuesta, ya no solamente en la parte de los o de las personas que vienen a visitarla, sino en el ámbito ya personal. O sea, aplicándolo en todas las situaciones, en el ámbito doméstico, en la comida, imagino, en la alimentación, sí. En cualquier cosa que le pueda dar. Hombre, ¿qué haría usted si tuviera un oráculo que le pudiera responder de esta forma, no? Pues supongo que lo utilizaríamos. Ahora bien, ¿puede un oráculo de estos llevarte a la locura, Bianca? Sí. ¿Sí? Es su función, su objetivo es ese, de estas entidades, porque ellos se alimentan de la energía negativa. Es y lo que cuando buscan. una persona adquiere un oráculo de este tipo, ¿está ya predeterminada la acción? O sea, quiero decir... Sí, ellos te manipulan. O sea, puede haber ya unas previas manipulaciones para que tú vayas, el que dice eso, a una ouija, a un tarot, a unas líneas ley, o sea, a una cartomancia. Todo se relaciona, es lo mismo. Es lo mismo. Como decirlo, su vía de conducto para manipularte a ti y tú creer que estás en lo cierto. Y no es así. Y tú cada vez vas a peor, más negativo, más frustración, más peleas, más todo, más negatividad, y ellos van comiendo de eso. Es su alimento. Claro, opinión personal de Bianca. Sí. Porque claro, nos estarán escuchando, nos estarán viendo quizás ahora tarotistas, cartomantes, cafetomantes, de todo tipo de personas que se dedican a esto y pueden pensar, cuidado, que yo no he establecido ningún pacto con nadie, hay de todo, hay de pero me todo, refiero claro. que cabe dentro de la cesta de la compra esta situación, ¿eh? Sí. Bien, no, el hijo. Bien, ¿qué ocurre exactamente? Cuando ves que tu madre empieza, digamos, a... ¿Cuál sería la palabra? Delirar. Delirar. Sí. Es fuerte. Sí, llegó a perder la propia moral de su persona. ¿Y qué ocurre? Bueno, es que cuando empezó a testarlo todas las entidades, llegó un momento en el que testando le salió que había entidades en la casa, en la consulta, bueno, o sea, ¿y hace un testaje también con este aparato? Sí. Vale, hace un testaje con este aparato y la respuesta es que hay entidades dentro de la casa. Adelante. Sí. Entidades dentro de la casa, y entonces a partir de ahí iba haciendo un recorrido puerta por puerta, espacio por espacio, para limpiar esas entidades. Ahí ya anteriormente... Limpiar esas entidades, o sea, ¿qué significa limpiar esas entidades? Echarlas. Echarlas. Para no, poder... me iban guiando y el péndulo... ¿Pero tú escuchabas algún tipo de voz interna que te decía algo o era una intuición? No, era preguntas que yo hacía y respuestas automáticas. A través del aparato. A través del aparato, Perfecto. que en este caso ya no era un biotensor, porque el biotensor se me rompió. El biotensor se partió en un momento concreto, por otras circunstancias en testajes. Este biotensor, yo cogí una rabia muy fuerte y este biotensor se partió. Compré otro, se volvió a partir. ¿Cómo es el biotensor? ¿Nos lo puedes definir? ¿Es un aparato Es un aparato... frágil? No, que va. Es metálico y tiene el que yo tenía, un baño de oro, y tiene una lámina, una varita. Una varita larga que larga que acaba en un redondel, como un anillo, y bueno, y esto es. Entonces dejé de utilizarlo y empecé a utilizar péndulos. Entonces era a través de un péndulo que yo iba por todos los espacios de la casa, por todos los espacios de la casa. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué se rompió? ¿Fue cuando querías echar a Sí, porque quise echar a una entidad que estaba atrapada en mi hijo. Según el testaje que le daba el biotensor, y la quisiste echar
a base Con de rabia. con rabia, Sí. y las echaba con órdenes, que eso digamos que no está mal, al menos para mí, en mi opinión, pero lo hacía con miedo, porque cuando lo haces con miedo, del miedo sale la rabia y la ira y la impotencia, que es lo que ella sentía cuando quería echarla. Entonces, mientras las quería echar, estaba testando a ver si se habían ido o no se habían ido. Y lo que creemos es que se metieron en ella a través del testaje y le manipulaban el testaje y hicieron que ella fuera cada vez testando con más fuerza, el movimiento más fuerte, hasta que se rompió el aparato del biotensor. Y bueno, fue el motivo por el cual se rompió y luego quiso comprar otro y también se rompió, ¿no? Sí. Bueno, puntualizar eso porque creo que era importante. Muy bien, pues ahora es cuando empieza lo dramático. Ahora es cuando podemos ya empezar a centrar toda la historia, y ahí vamos a pedirte que apliques un poco de capacidad de síntesis, porque supongo que la cascada de situaciones tiene que ser tremenda. Si queréis empiezo yo, porque yo tengo el inicio perfecto. Pues mira, si no tienes inconveniente... No, muy bien. Perfecto, pues adelante. Más que nada porque yo también era el objeto bastante importante ahí. Sí. Pues todo empezó, o sea, eso fue quizá al día siguiente o 2 días después de lo de buscar entidades por toda la casa. Ella, es que pasó muchas horas sola ella. Entonces empezó a entrar en esa nueva realidad o paradigma Ujú. que no tiene nada que ver con la realidad en la que estamos viviendo todos ahora mismo, por llamarlo así. Entonces, todo comenzó una mañana, 2 días después, por la mañana. Yo estoy durmiendo, estoy así, bueno, de repente estoy en trance porque estoy oyendo voces, entro en trance, medio dormido, medio despierto, y oigo, ¡el Hermes está muerto! Yo, o sea, de su voz diciendo, ¡el Hermes está muerto!, a gritos. Estaba en la habitación de mi hermano diciendo que yo estaba muerto. Se lo estaba diciendo a mi hermano, que se despertó así de golpe asustado. Mi padre también estaba asustado, estaban con él, que decían, ¿pero qué dices? No está muerto, está en la cama, está durmiendo, está todo bien. Yo, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces me levanté y fui allí y le dije que no, estoy vivo. Dice, vale, pero va a morir, porque me ha salido en el testaje, esta mañana va a morir, está a punto de morir. Y se cayó al suelo desplomada. Bueno, que continúe ella porque es bastante traumático. Que continúe ella mejor. Prefiero no seguir. El llegar hasta aquí, no, bueno, habían pasado otras cosas, pero realmente el énfasis lo pongo en que durante todo el tiempo que duró esta pesadilla con mayúsculas, la pena y el desencanto que yo tenía era, y el sufrimiento era bárbaro, como nunca, y la impotencia como nunca. Entonces, realmente lo que me decía ese testaje o los mandatos eran súper posesivos, súper poderosos, y se trataba de que yo tenía que sacrificar a mi hijo, porque supuestamente él tenía una enfermedad, tenía que morir, y yo tenía que hacer ese trabajo. Más que una enfermedad, no era para liberarme, perdona que te diga. Sí, era para liberarte. Se iba a acabar el mundo, todo esto eran los mensajes. Mi marido... ¿Esos mensajes tú los escuchabas con una voz tangible? No hubo nada tangible, era nada. Todo testaje. Era testaje, era todo preguntado, era testaje. Me hicieron tirar el péndulo. Al final el testaje era porque se metieron... me hicieron. Bueno, O sea, me hicieron, bueno, supongo, o una o esas energías. Esas energías, no lo sé. Me hicieron tirar el péndulo, me llevaban a lugares. O sea, tú cogías el péndulo. A lugares de mi casa. Cogías el péndulo, hacías una pregunta y ¿cómo automáticamente? ¿Cómo puede el espectador codificar esa respuesta? Por el movimiento del péndulo. No, entiendo, pero el espectador. Vamos a ver, tú haces una pregunta y la pregunta que tú haces va dirigida a una respuesta que en realidad es un monosílabo. Sí. Bien. Pues tú haces la pregunta y dices, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Debo seguir preguntando por ahí? Y la respuesta del péndulo es sí o no, pero no responde otra cosa. No responde otra cosa. Entonces, ¿cómo puede coger vamos a ver, cómo puede hacerse una composición el espectador? ¿Cómo puede saber que hay toda una frase que dice, mata a tu hijo? Yo tengo dale de comer a tal, sube las escaleras, haz aquello. ¿Cómo podemos saber si solamente responden monosílabos? Que hay una frase porque la elaboración de la pregunta es mía. Ahí voy. Claro. Y yo quiero decir algo ahí también. Y porque la manipulación es constante, no es solo preguntar, es que cuando llegó un momento en que yo no preguntaba nada, yo estaba tumbada y a mí me mecían.
Yo me despertaba por las mañanas y me estaban meciendo. Veo que Bianca está diciendo que sí con la cabeza. Parece ser que esto es algo ya común. Bueno, común es que la estaban poseyendo, manipulando a través de sus sentimientos, Sí. con su hijo, con lo que ella más, no hacía falta que, lo del siglo no que dices, ella ya, ¿qué es lo que más quiere? Ella ya está dentro suyo, ya conoce lo que más le importa, donde vas a hacer daño. ¿Con qué fin? Para conseguir el sufrimiento, dolor. El caos en la familia, caos. crear el La caos. energía El caos. negativa se alimentan de eso, Claro. sufrimiento. Sí, y fueron persona a persona de mi familia haciendo daño, haciéndome daño emocionalmente. No solo me mecían, sino que en algunos momentos me ahogaban. Yo sentía que me tenían aquí y no podía respirar hasta que no pronunciaba la palabra sálvame. Y entonces dejaban totalmente. No estoy loca, para nada. Estoy perfectamente cuerda explicándolo. Es la primera vez en mi vida. Que estés loco, además no estamos cualificados para dar ese diagnóstico. Pero es el trauma que Hay tiene. más casos. Claro, pero de aquí a mí me surgen dos preguntas. La primera es, que es bastante potente. La primera es, ¿y esto puede ocurrirle? ¿Esto puede ocurrirle a quien tampoco trabaje de este campo simplemente de una forma sutil? Está en su casa y de repente se le giran todos los pensamientos, empieza a sentirse mal, empieza a adquirir ese cuadro que nos acaba de contar Laura y acaba con ese problema. ¿Bianca? No, todo, a ver, si manipulas energías, sí. Ah. Si no estás manipulando energías es mucho más difícil porque no trabajas con energías. ¿Pero es imposible? No, es probable. No es imposible. Es probable. Yo creo que es probable también. ¿En qué porcentaje? Probable. Muchísimo, es que viven de Mucho, porque depende cómo tú trates tu energía vital propia. Si tú eres una persona que siempre estás discutiendo, negativa y demás, ya estás rodeado de entidades así. No te poseerán, pero las tendrás alrededor tuyo. Que te posean o no ya depende de otros factores, ¿no? Hay un grupo de energías, Sí, energías. llamémosla como queramos, el grupo de energías que necesitan estar en ese Vibrando. caldo de cultivo que se produce Sí, sí. cuando una persona está asonante. Sí, que Vamos vibra a muy decirlo así, ¿no? bajo, muy Sí. bajo. Pues esas entidades les gusta esa sintonía y ellos generan que haya más de esa desarmonía para ellos estar más crecidos. ¿Pero quiénes son esas entidades? Son entidades de bajo astral. Sí, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿no? Arcontes. Hay arcontes y hay personas que han muerto también. Probablemente como a ella le ha pasado, eso sería más de arcontes. Porque son entidades que se alimentan de esa energía. ¿Os hablamos de personas que han estado en vida aquí? ¿Hablamos de esto? Pero esos no se alimentan de la energía negativa, los arcontes sí. A ver, la diferencia. por pasos. ¿Qué es un arconte? Es un ser Sí, de baja densidad, vale. es un ser etérico. Y eso tú no lo puedes ver, pero están. y son muy grandes. Sí. ¿Y cuál es su origen? ¿Se conoce su origen? No, están igual que está la Tierra, están estos seres, están las plantas, Pero están pueden tener siempre. miles de años. Sí. Claro, Sí, sí, claro, sí, es sí. que tienen miles de años, Claro. porque yo después he investigado en este asunto y hay muchos libros y hablan, incluso en la Biblia, se hablan de estas entidades. Es decir, no hay, ahora no nos tenemos que asustar. El susto es realmente cuando descubres esta situación, cuando descubres que además de lo que nosotros vemos está lo que no vemos, que tiene muchísima más fuerza de lo que cualquiera nos podamos imaginar. Y yo estoy también convencida de que muchísimas de las situaciones de violencia de género pueden estar detrás todo este tipo de situaciones de las que estamos hablando hoy a nivel energético. Sí. O sea, una influencia negativa que Sí. te obliga de alguna manera. Sí, no eres induce. tú, Sí. te induce, no eres tú el que lo Muchas- está haciendo. Muchas personas a Bueno, veces eres han tú en dicho parte eso. inducido por esas energías. Exacto, eres tú porque inducido. sin tu voluntad Sí. no pueden. Pero si tu voluntad es débil, si eres débil de Bueno, mente y tienes claro. Bueno, esto se baja habla autoestima, mucho, esto se habla mucho. Cuidado que hay un escritor, si no me equivoco, Wes Craven, que escribe un libro muy famoso, además, que habla sobre este tema, pero él deja dos puertas abiertas, porque dice que aunque a ti no te influya, el hecho de que tú no creas en Dios te puede influir perfectamente. Claro. Exactamente Sí, igual, ¿no? Y volviendo a la Biblia también dice que te puede afectar exactamente igual, creas Claro. o no creas en ello, Exacto. ¿no? Bueno, dejamos ahí dos finales, como en el cine, que cada uno escoja el que quiera, ¿no? Pero nos vamos a quedar mejor con el que si no crees no, ¿verdad? Que sí, siempre es mucho más. Entonces,
concluyendo, te puede pasar exactamente igual, tanto si eres agnóstico, como si eres religioso, como si eres creyente de lo que sea, Claro. como si te metes a indagar en este terreno, Sí. como si tienes una preparación, como si no. No, Ella no era consciente yo de no- nada, no era consciente de nada. Porque Y de esa es la cuestión. Quería explicar una cosa que Sí. la gente se estará preguntando, vale, pero todo esto lo hacía ella. Porque, claro, ella dice, me hacían hacer esto, me hacían hacer lo otro. ¿Qué hace que ella crea tanto en esas respuestas como para volverse tan fuera de lo Sí. común, ¿no? Su mente se fue un poco Sí. delirando, ¿no? Y es porque ella testó, o sea, le preguntó directamente, o sea, ella se dio cuenta de que había una energía de más hablando allí, que no era ella, era supuestamente una entidad o una energía, y preguntó qué era. Bueno, preguntó qué era, diciendo, eres esto, eres lo otro, hasta que llegó a preguntar si era la mente supraconsciente, si era Dios, si era el creador, si era el todo, ¿no? Y la respuesta dio que sí. Entonces es, digamos, la puerta que abre esa manipulación completa. Porque si es Dios, voy a hacer todo lo que diga Dios, porque si ella cree en Dios, ¿sabes lo que te ¿Eres quiero creyente, decir? por cierto? Sí. ¿Eres practicante? No. Vale. ¿Y No. vosotros sois creyentes? Yo no. No. Yo creo en una energía superior que hay un origen por encima de este estado vibratorio y Algo y hay, ahora algo hay. y ahora Un orden. me he separado completamente de cualquier creencia, pero A raíz de eso. por defenderme. Claro. Eso te iba a preguntar, Laura. ¿Cómo es tu vida ahora? Perfecta, porque ¿No ha habido estoy un cambio? ¿No ha habido un giro? muchísimo. Sí, Ha claro. habido un giro total, porque Yo dejé la carrera a raíz de esto. claro, mi hijo fue el que me sacó de este asunto. Si yo llegó un momento en que me di cuenta de que todos los pronósticos que me iba haciendo no se cumplían, pero yo seguía obsesionada en que tenía que pasar, el fin del mundo se acercaba, mi hijo tenía que ser sacrificado para ese fin del mundo, en fin, una serie de cosas pero ¿cuándo va a ser? Esta tarde, mañana por la mañana, mi marido se iba a quedar ¿Y vas a paralítico. estar dispuesta a sacrificarlo? Es que le hacían, Es le que- hacían sufrir mucho. Le hacían recordar todo lo malo, digamos, que me había hecho ella a mí para que sufriera y que pagara por ello. Entonces, el precio a pagar era sacrificarme, aunque fuera para salvarme a mí, pero ella sufriría al hacerlo porque se quedaría sin su hijo, ¿no? Y bueno, va por ahí la cosa. Claro, aquí, ahora, tengo que hacer una pregunta. Ujú. ¿Cómo es posible que una persona sin ningún tipo de preparación, porque a ver, cogemos un sacerdote, por ejemplo, ejemplo, y este señor estudia las clavículas y de Salomón, o estudia el libro de la exorcización y del concepto de la estola púrpura, y tras unos conocimientos supuestos, este señor sabe más o menos qué paso seguir, supuestamente, ¿no? Bien, pero una persona, ¿tú tenías una formación? No. ¿Cómo lo hiciste? Pues porque me vi en el aprieto de hacerlo, porque mi padre se desentendió de todo, hasta se puso a llorar, que nunca lo había visto llorar. Mi hermano también estaba bloqueado, yo también lo estaba, evidentemente, pero yo siempre he sido el que está más conectado con ella, con mi madre, con Laura, emocionalmente. Entonces, digamos, con mucho amor, pero estaba sufriendo mucho por eso, ¿eh? Con mucho amor, pues decidí, porque es que fueron varios días, entonces cuando ya llevaba un día o dos con la posesión, pues decidí estar con ella para dormir con ella, acompañarla con mucho cariño, escucharla, o sea, que compartiera todo lo que testaba, bueno, todo, estar con ella un par de días o más, hasta que al final me hizo creer que se había liberado de eso, o sea, se escondió, digamos, esa entidad y yo me lo creí. Y fue un día, era por la noche, yo creía que ya se le había quitado, estuvimos hablando, yo creía que ya se le había quitado, nos dormimos y a la mañana siguiente se levanta y veo que está haciendo así con la cabeza como testando, porque ya al final testaba ya con el cuerpo, con el movimiento del cuerpo, el sí, el no, bueno, en fin, son mecanismos de testaje de las terapias. Y me decía que le dolían mucho los riñones, estaba en la cama tumbada y que quería recoger las piernas para que no le dolieran tanto, porque es cuando te recoges las piernas pues dejan de dolerte. Pero decía que no le dejaban hacerlo porque le testaba y la respuesta era no. ¿Puedo recoger las piernas? No. Porque es que de hecho llevaba 3 días sin comer ni beber nada, con la boca seca. No le dejaban ni comer para debilitar toda su energía y poder alimentarse aún más. Entonces cuando yo vi eso, entré como en un estado de impotencia absoluta. Dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Que es que no le dejan hacer nada.
Y me puse serio y empecé a hablarle claro y le dije, mamá, estás siendo manipulada al 100%, que no te das cuenta que estás siendo poseída, o sea, deja de escucharlos y créeme a mí que soy tu hijo y te quiero. Y bueno, empecé a hablarle así muy, como le habla un hijo a su madre, hasta que conseguí que me creyera más a mí que a esa entidad. Y cuando me creyó más mis palabras que lo que le decían los testajes, despertó de golpe. O sea, es como si despertara de un sueño. Le cambié la mirada, los ojos, todo. Estaba distinta. ¿Y fue hizo instantáneo, de golpe? Instantáneo, de golpe. La mirada de los ojos le cambiaron de golpe. Me miró y le dije, ahora sí, esta es mi madre. Porque es que me miró con una mirada en plan, ¿pero qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Y a día de hoy, estaba como en trance. ¿Y a día de hoy cómo sabemos que esto no ha hecho un intermedio? O sea, que está una ahí a medias. Sí, ¿cómo sabemos si...? Yo lo sé porque... Que no está dormida la situación, o que quizás es una estrategia para volver a reaparecer. La estrategia ya la vi yo antes y sé lo que es. Y de hecho, cuando la saqué ese día, es que llevaba ya mucho tiempo que se estaba cociendo esa entidad, se estaba ya como creando su propia casa dentro de su cuerpo, digamos, no estaba ya súper cómoda. Entonces yo la saqué de allí un día por la mañana, como te he dicho. Entonces ese día, al darse cuenta de todo eso, entró como en pánico diciendo, hostia, he estado casi una semana metida en un rollo que no sé dónde estaba, ¿no? Entonces decidió coger todos los papeles que estuvo escribiendo con los testajes, bueno, todo lo que le hacía escribir y dibujar y de todo. Y decidimos ir por la noche a quemarlo, a un bosque, y irnos a dormir a un hotel fuera de casa para no estar con esa energía en casa, porque teníamos miedo de que por la noche, al dormir y volver a resetear, digamos, al día siguiente a despertarse, estuviera otra vez con la entidad y la posesión en su cabeza, ¿no? Y pese a irnos al hotel, a la mañana siguiente estaba otra vez poseída. Pero ¿qué pasa? Le volví a hablar claro otra vez rápidamente, dije, esto no puede ser, le dije lo mismo que al día anterior y salió otra vez, pero yo estaba asustado y dije, es que si cada vez que se va a dormir y se despierta va a estar otra vez poseída, ¿esto qué es? ¿Ha habido algún episodio más así? No. Fue esa segunda vez, luego encontramos una solución, sí, que fue el tema de las afirmaciones. Las afirmaciones, claro. Cuando ya estábamos fuera de casa y gracias a él que no me dejó ni un solo momento, yo me di cuenta de que realmente o sea, que esto venía de lejos, pero yo no lo sabía. Entonces fue cuando yo, digamos, le quité el disfraz al personaje. Y fue cuando me hice fuerte, porque entendí que por qué por la noche es cuando yo me levantaba manipulada, pues porque la parte consciente no está alerta. Entonces es a través del subconsciente que pueden manipular perfectamente. Yo soy psicopedagoga, mi formación en neuropsicopedagogía, pues no es que sea mucha, pero tengo un máster en neuropsicopedagogía y tengo formación suficiente como para saber que, y me hizo también cuestionarme por qué tenemos tantísima proporción de subconsciente con relación al consciente. Eso es algo muy curioso que me gustaría poderlo saber. Como pregunta, Pero la pregunta es esa, es decir, ¿qué es lo que hace que esto se vuelva a manifestar? Justamente porque por la noche tu consciente no está alerta, ¿vale? Entonces, la siguiente noche que pasó fue cuando ya dije, de esta noche ya no va a pasar más. Me pasé horas y horas, mi hijo estaba agotado, lo dejé que durmiera, no te preocupes porque él se ponía el despertador cada cuarto de hora para ver cómo estaba yo. Estaba tan traumado que me ponía una alarma cada cuarto de hora durante toda la noche para despertarme para ver si estaba bien o se había dormido. Yo hice protocolos de afirmaciones para realmente estar segura y tranquila de que yo era quien era, había nacido el día que había nacido y era nada más que yo quien estaba ahí. Y eso fue lo que echó definitivamente a esta energía de mi vida. Llegando al nudo de la cuestión. Sí. ¿Puedes explicar cómo se siente la sensación de introducción de lo que sea dentro de tu organismo? Sí, se siente, como yo me pasó, ¿vale? No en una vez, sino varias veces me pasaba. Pero días antes de todo esto que estamos explicando, por la columna vertebral, un movimiento en culebrilla hacia arriba, que iba subiendo, hacia por la cabeza hasta la frente, hasta aquí, todo esto. Es decir, que como 6 veces, 8 veces, segurísimo, que sin yo hacer nada, sin pretender nada, sin testar nada, estaba tranquila y esto pasaba. Y era un movimiento que me hacía
que me hacía pensar que yo estaba, cuando yo pensaba que es que estaba esa energía de, digamos, de alta vibración en mí, que me quería ayudar para mi progreso espiritual, realmente era la que me estaba entrando de forma destructiva. O sea, que eso es lo que era yo como sentí un demonio que se físicamente. hacía pasar por Dios, básicamente. Sí, exactamente. El típico falso Dios. El disfraz fue Aquí lo que perfecto. llaman de burlón, ¿no? El lobo en la oveja, el lobo con el traje Sí, de oveja, el pues disfraz igual. fue perfecto, sí. Con una inteligencia increíble. Sabían dónde llevarme. Dónde llevarme, quiero decir, a lo que más sentía. ¿A día de hoy sigues utilizando este aparato? No. De hecho, me retiré. Ni el péndulo ni el biotensor, nada. No, nada de todo esto, nada. No, nada. No. O sea, aprendiste la lección, ¿no? Aprendí la lección perfectamente. Bueno, y si no fuera por ella sería por nosotros que no la dejábamos hacer nada ya. Supercauta. No, hombre. Sí. Ah, una cosa importante. Eso sucedió la noche más fuerte. Bueno, hubo dos noches fuertes. Una fue en Halloween. Bueno, ahí lo dejo. Solamente eso. Sí, 30 de noviembre, 30 de octubre Sí. al 2 Y de hecho, noviembre. esa noche que todo esto salimos que hemos explicado fue la noche de Halloween. O sea, el día de Halloween fue el día que yo la saqué. Y esa noche de Halloween decimos, pues vamos afuera a dormir a un hotel para estar un poco Eso. fuera y olvidarnos un poco de todo esto. Entonces, Sí. estuvimos toda la noche después de hacer la hoguera, eran las 3. Bueno, hicimos la hoguera fuera de casa, en un bosque, como he dicho, y el coche se nos quedó sin batería y tuvimos que llamar a la grúa. Eso fue un incidente que tuvimos. Luego fuimos a buscar hoteles, fuimos como a 5 o 6 hoteles, estaban todos ocupados, todos llenos. Que ya era temporada, Sí, bueno, sí. que no es Sí, temporada sí. de hoteles, ¿no? Pero Hasta que el último que encontramos fue a las 6:30 de la mañana. Lo encontramos. O sea, hubo todo de complicaciones para encontrar el hotel. Y cuando llegamos allí estaba todo con decoraciones de Halloween, de brujas, bueno. Sí. Fue bastante Estuvimos terrorífico. Extraer 2 de noches aquí- en un hotel Se y tiene luego que extraer de aquí un titular. porque, a ver, por favor, no es una experiencia grata. no Yo, lo es. Quizás sí que es, como dicen, lo mejor es no saber ni lo que te depara el presente ni el futuro, sí, y vivir las circunstancias tal como se te ofrecen, ¿no? Pero, ¿qué consejo les daríais, en este caso, los dos? Luego iré a por ti, ¿eh? Sí. ¿Qué consejo le daríais los dos a las personas que os están escuchando? Y el ser humano es así, y está pensando, voy a comprarme rápidamente un aparato a ver si experimento lo mismo. O sea, sí, seguro, estoy convencido. Como lo de la Ouija, hay que probarlo, Sí, hay que estoy probarlo. convencido. Señores, escuchen el consejo. ¿Qué consejo le darías tú como parte, vamos a decir, colateral de la situación? ¿Qué consejo le puedo dar? Sí, al interesado, al que ahora mismo está pensando en qué kiosco puede encontrar este aparato. Por poner un ejemplo, Es que ¿no? ese morbo es fuerte, ¿eh? Claro, yo, es que yo lo he sentido por a eso veces. pasa lo que pasa en la vida, ¿no? Jugando, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le podría dar? Pues que sea honesto consigo mismo y que se dé cuenta de si eso es solamente un antojo por probar o si realmente está dispuesto a experimentar un caos en su familia. Bueno, eso ya es pasarse mucho, ¿no? Un caos en su propia mente, Sí. porque es que juegan con tu propia mente. Y hay posesiones del tipo emocional, cuando es gente, ellas por ejemplo es muy emocional y le hacen sufrir mucho emocionalmente, pero la gente que es muy mental, por ejemplo, yo por ejemplo yo soy muy mental, ¿no? Pero la esquizofrenia es un caso típico de posesión en gente que es muy mental. Entonces no es tan emocional, pero es muy mental de darle vueltas al coco sobre todo todos sus pensamientos y se meten en su cabeza y le hacen pensar y creer cosas que no son. Bueno, por la vía que sea te pueden manipular de muchas formas, así que es un terreno pantanoso muy complicado y bueno, si tienen en cuenta eso y están dispuestos a atravesar ese terreno y cuestionarse sus propias creencias y morales, pues que se compren el biotensor, ¿no? Titular en 2 palabras. De esto. Pues no lo sé, la verdad. No, es un titular. No saberlo es un titular. Bianca, un titular para esto. Pero antes, si no te importa, y si eres tan amable, dinos así rápidamente cuál sería la forma más fácil de estar alejado de este problema. Proteger tu energía. Proteger la Eso energía. resumido. Protegerte tú. Primero protegerte. Sea como lo que ha dicho un biotensor, la Ouija, lo que sea, todo es un medio que ellos usan para conectar contigo, con tu energía, porque tú le pones tu mente, cree que eso es lo que te va a ayudar, ¿no? Y como tú lo crees, ellos lo saben. O sea, ya se inició la llamada, ¿no? Sí.
El momento que una persona dice, oye, quiero sale por la televisión, que es muy típico, ¿no? El lunes a las 10 en tu kiosco. Y te vas rápidamente para allá, venga, voy a ver qué dice mi abuelo. No, lo que no te dijo en vida te lo va a decir ahora. Y te vas para allá y entonces, de alguna forma, tú crees que ya es una llamada. Sí, porque ya estás tú abriendo las puertas de tu energía para que ellos ya se metan dentro tuyo y tú poder manipular. O sea, un pensamiento ya es un síntoma de ser víctima. Sí. Es que cuando mezclas la curiosidad con la ignorancia, sí. Es la bomba, porque es que, claro, la gente que no cree en todas estas energías, la Ouija, por ejemplo, pues la prueban. Es que una forma de evitarlo, de un consejo que se les puede dar, pues es complicado, es que es complicado. Si no sabes, no lo hagas. Porque si no creen en nada, hasta que no lo experimenten, pero bueno, se les puede dar el conocimiento para que una vez lo experimenten y se estrellen, sepan por qué ha pasado y sepan salir de ahí. Eso sí que se les puede dar, pero el consejo es complicado. Laura Gómez Peralta, titular. Ni lo intentes. Sobre todo estaba dirigida a terapeutas que trabajan con energías, que no se les vaya de las manos, con la kinesiología, que es un arma muy potente de trabajo, con la que se abren, es una puerta a la comunicación con la parte energética del cuerpo. Sobre todo, muchísimo cuidado y no salirte de tu plano terapéutico, nada más, exclusivamente, porque son muy inteligentes. Es que yo digo una cosa, el tema del testaje es algo muy ambiguo y que realmente siempre que testes, aunque testes, por ejemplo, si Dios existe, eso no se puede testar. Es fácil que la respuesta se dé. Es por eso que quiero decir que hay que saber cuál es el límite marcado en el testaje, o sea, qué se puede testar y qué no se puede testar. Hay que entender qué es testar, es conectar con determinadas energías, la energía del cuerpo, el campo energético del cuerpo, electromagnético, pero hay cosas que no se pueden testar con un simple testaje. Entonces hay que entender qué se puede testar y qué no se puede testar, porque si lo testas todo, entras en el caos. Ya todo es posible y teniendo en cuenta que hay entidades de este tipo existentes en el plano astral que nos rodean, pues te cogen enseguida y dicen, venga, pues sí que existe esto, venga, esto sí, esto no. Y lo manipulan ellos y ya está, porque tú estás neutra supuestamente a escuchar una respuesta, y si se mete una entidad y te responde ella, pues ya tienes la respuesta, pero es la respuesta de la entidad, no es la respuesta de un cuerpo energético. Porque a mí me está llamando en estos momentos Pep de Luis desde el control y me está diciendo que vamos a hacer lo que se llama un break, pero un poquito largo. Vamos a terminar el programa cuando ya se cumplen las 13:50 minutos. Ya saben, este es el apartado que vais conociendo poquito a poco, testimonios, pero que va a adquirir otro nombre para tocar estos temas que se va a llamar 50 minutos. Así que, señores, en estos 50 minutos hemos hablado de algo que le puede pasar a usted, que te puede pasar a ti o que te está pasando en estos momentos. Nuestro mejor consejo es lo que ellos te han reportado como experiencia personal. Síguelas. Mi titular, ¿cuál sería? Hay historias terroríficas que a veces terminan bien. Nos vemos, mucha salud para ustedes y un abrazo muy fuerte, que llega la Navidad. Recuerden, no coman demasiado, que a veces se suelen ver cosas que son producto de la mala digestión.